En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Te quiero hablar acerca de un tema que tal vez suena un poco raro. El tema del día de hoy se llama, o está titulado como lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Y a lo mejor te suena como que la gente dice que tú y yo estamos locos, ¿verdad? Como del Chavo del Ocho, como que es una frase así como digo una cosa, digo otra. Lo bueno de lo malo, realmente muchos de los que estamos aquí estamos pasando situaciones malas, por así llamarlas, o hemos pasado situaciones malas, o vamos a pasar por situaciones malas, porque en la palabra dice que vamos a tener aflicción. Esa es una promesa para ti y para mí. El Señor nos promete aflicción, problemas, desiertos. Nos va a ir mal, pero dentro de eso hay cosas buenas. Y además, lo más importante es que cuando pasemos esas pruebas, esas situaciones complicadas, vamos a ir tomados de la mano del Señor. Esa es la diferencia. A los del mundo que no conocen a Jesús, ¿también les va mal? Sí, también. Y a los cristianos también. ¿Cuál es la diferencia? Que no es lo mismo cruzar el desierto con Dios que sin Dios. Esa es la diferencia de nosotros los cristianos. Por eso también vamos a compartir el Evangelio en la calle, para que esa gente también pueda cruzar los desiertos tomados de la mano de Dios, para que puedan compartir esa situación con el Señor. Amén. Así que te reitero, suena un título así como medio descabellado, como poco común, porque a lo mejor tú me dices, ¿cómo puede haber algo bueno en lo malo que me está pasando? ¿Cómo puede haber algo bueno en una enfermedad que estoy pasando? En la pérdida de un ser querido, en que me quedé sin trabajo, en que mis finanzas están por los suelos. ¿Cómo puede haber algo bueno? Dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, las que parecen buenas y las que parecen malas. Y ¿sabes qué, familia? Es que estamos acostumbrados en este mundo a que comúnmente lo que comienza bien, termina bien, ¿sí? Y lo que comienza mal, termina mal. Eso es lo que nos dice el mundo terrenal en donde vivimos. Si tú empiezas mal, vas a terminar mal. Si tú empiezas bien, vas a terminar bien. Pero ¿sabes qué, familia? No siempre es así con el Señor. El Señor viene a romper paradigmas, viene a romper situaciones en este mundo. Y por ejemplo, yo te puedo hablar de, a lo mejor hay personas con una vida delincuencial, ¿verdad? Delincuencial, que a lo mejor pues fue delincuente, o fue un ratero, o un secuestrador, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, esta persona es un delincuente, empezó mal, ¿cómo va a terminar? Mal. Eso dice el mundo, ¿verdad? Pero no es precisamente así, familia, no es precisamente. Te explico por qué. Obviamente, Él va a pagar las consecuencias. Lo que tú y yo hagamos, tarde o temprano lo vamos a pagar. Hay quienes le dicen que es el karma, que si haces algo bueno te va bien, si haces algo malo te va mal, pero la realidad es que bíblicamente habla de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú estás cosechando el día de hoy, si no te gusta, es porque sembraste mal. Pero si tú estás cosechando el día de hoy algo agradable, sí, a lo mejor la relación con tu familia, sí, a lo mejor una economía bien, ¿verdad? Todos sabemos que la economía está complicada en todos los ámbitos. A los que tienen mucho dinero tienen problemas económicos, y los que tienen poco también, y demás. Pero al final de cuentas, ese tipo de situaciones también entran dentro de la siembra y la cosecha, la ley que nos explica Dios en su palabra. Seas cristiano o no, aplica. Por eso digo que hay algunos que le llaman que es el karma, ¿verdad? Pero realmente es la ley de la siembra y la cosecha. Y entonces un delincuente que secuestró, ¿verdad? Y que lo detienen y que lo meten a la cárcel, ¿va a pagar sus consecuencias? Por supuesto que sí. Puede conocer a Dios, puede arrepentirse, Dios lo puede perdonar, ¿sí? Pero las consecuencias las va
padre. No porque Dios lo perdonó, su sentencia de 20 años, ¿sí?, se va a ir a cero y va a salir mañana. La realidad es que las consecuencias las pagamos y las pagamos en este mundo. Entonces, pero Dios es tan bueno que se puede cruzar en la vida de esta persona, de este delincuente, ¿verdad? Encontrarse con él, y entonces todo lo que empezó mal puede terminar de una manera positiva, si esta persona claramente se arrepiente, ¿verdad? Si cambia su manera de vivir, si se arrepiente de corazón, porque a veces hay quienes se arrepienten de dientes para afuera, ¿no? Y eso no es arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Yo venía caminando derecho o hacia el frente, ¿verdad? Y cuando hay un arrepentimiento y me doy cuenta, cambio mi dirección. Amén. Nosotros durante muchos años tuvimos un ministerio carcelario. Íbamos al Reclusorio Oriente, íbamos a la penitenciaría de Santa Marta, pertenecíamos a una fundación que se llama Fundación Emanuel, en donde la fundación de Lolita Ayala, que se llama Solo por Ayudar, le daba a la Fundación Emanuel, que era una fundación cristiana, nos daban la merma de los pasteles del Globo, de la panadería La Ideal, y entonces llevábamos pasteles y llevábamos pan a la cárcel. Y lo hicimos durante 5 años aproximadamente, cuando vivimos en Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de conocer dentro de las prisiones a iglesias cristianas. Ay, como si son unos delincuentes, pecadores, cochinos, igual de pecadores que tú y yo, porque nadie aquí estamos libres de pecado. Íbamos y conocimos cierto tipo de gente, ¿verdad?, dentro de la casa. Conocimos gente que se volvió peor, gente que se volvieron más delincuentes, por así decirlo, que tomaron poder dentro de una prisión, que controlaban las drogas dentro de una prisión. Sí, hemos escuchado que hay delincuentes dentro de la prisión que controlan a delincuentes que están fuera de las prisiones, ¿verdad? Y hay gente que llegó a ese lugar y pues ahí empezó a formar su imperio. Pero familia, también conocimos gente que fue todo lo contrario. Gente que llegó a ese lugar por sus malas decisiones, ¿sí?, pero que tuvieron la fortuna de encontrarse con el Señor. Tuvieron la fortuna de ser alcanzados, de arrepentirse, de cambiar el rumbo de su vida. Y más en una situación tan vulnerable como lo es la cárcel, en la que el encierro te pega, el estar separado de tu familia te pega, ¿verdad? El no tener cómo mantener a tu familia, porque es una situación muy complicada. De repente una persona entra a la cárcel y deja una familia, a una esposa y 3 o 4 chamacos, y pues ahora cómo los mantiene, ¿no? Porque ahí en la cárcel pues hay forma de ganar dinero, hacen cuadros, hacen fruteros, hacen diferentes cosas, pero pues obviamente no se le gana mucho, ¿verdad? No te da para mantener una familia. Entonces la realidad es que es una situación complicada, pero la vulnerabilidad que entra a la gente, Dios los alcanza, Dios los toca, no a todos, te reitero, pero hay personas que conocimos, ¿sí?, que pudieron cambiar su vida, que empezaron mal y terminaron bien, y otros que empezaron mal y decidieron no acercarse a Dios y terminar mal. Y bueno, después de esta introducción, familia, te quiero hablar de un hombre que aparece en la Biblia, de un hombre que conoció lo bueno dentro de lo malo, y su nombre es José. ¿Has escuchado de José el soñador? ¿Verdad? De él vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer un poquito bastantito, pero va a ser de bendición. Yo te quiero pedir que te pongas atención, que no te me duermas. Y vamos a Génesis 37 a partir del 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, o sea, José era hijo de Jacob, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, recordemos que Dios le cambia el nombre con Israel, dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, José era el pequeño, tenía 17 años, los hijos andaban chambeando, sus demás hermanos, ¿verdad? Y el que iba con el chisme, con el papá, era José.
Dice, informaba José a su padre la mala fama de Dios. O sea, era la borrega, le dicen por ahí, ¿verdad? El que iba, oye papá, fíjate que este hizo esto y el otro hizo lo demás. Y entonces era el chismosito de la familia. Dice que amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, ¿sí? Y que le había hecho una túnica de diversos colores. Ojo, una túnica no es como esta camisita baratita que yo traigo, que es una chacharita. O sea, una túnica en aquel entonces era algo que costaba. Dice que cuando Jesús fue crucificado, si has leído esta parte, cuando le quitan su túnica, echaron suertes. O sea, tenía tanto valor la ropa en aquel entonces, bueno, ese tipo de ropa, que dice que echaron suertes para ver quién se la quedaba. O sea, no le echaron a la basura. O sea, sí golpearon a Jesús, sí lo maltrataron, sí le escupieron, sí, pero la túnica valía una lana. Y entonces, de eso sí no tuvieron problema, ¿verdad? De quedarse con su túnica. Entonces, era esta túnica de diversos colores de José, pues era algo atesorado, era algo de gran valor y además pues, se lo había regalado a su padre, aparte tenía un valor sentimental. Entonces, esta primera parte, familia, vemos que José es el consentido, ¿verdad? Porque dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, era el hijo consentido. ¿Alguien ha tenido contacto con un hijo consentido, berrinchudo, que todo quiere, verdad? Bueno, ese era José, era el consentido. Y entonces, yo entiendo que hasta este punto, no se volteen a ver los hermanos consentidos, por favor, ya vi por ahí dos. Hasta este punto la vida de José estaba todo ahí, estaba padrísimo. Su papá le daba una túnica y era el consentido y seguramente le daban todo lo que él quería. Seguro le daban incluso cosas de más, ¿verdad? Y todo pintaba muy bien. Aquí me puedes decir, José vivía a todo dar. Génesis 37 a partir del 5. Dice, y soñó José un sueño, por eso es que se le dice a José, José el soñador, debido a estos sueños. Dice, y José soñó José, un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, los hermanos lo odiaban. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, de ustedes los apestados, ¿verdad?, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Acuérdense que era el menor. En aquel entonces el importante era el primogénito. Le dije, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, tercera vez que leemos que lo odiaban más. O sea, lo odiaban con odio jarocho. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, o sea, un segundo sueño. Era bien agradable José, ¿verdad? He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, o sea, y hasta el papá le cayó gordo. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo creo que ahí dice que su padre meditaba en esto. Yo creo que el papá se empezó a dar cuenta, ¿verdad? A veces nos damos cuenta los papás de qué tan consentidos o no están nuestros hijos y qué tanto daño les hacemos. Tú y yo consentimos a los hijos y lo que hacemos es arruinarles la vida, hacerlos consentidos, hacerlos bebés de 30, 40, 50 años. El que le cayó una pedrada, pues venga. Hasta este punto, familia, la cosa pintaba aún mejor para José. Si tú te pones en el lugar de José, Dios le da dos sueños, en el cual dice que él va a estar por encima de su familia. ¿Ok? ¿Qué sentiría José en ese momento? Yo soy el papas fritas. O sea, todos estos van a ser mis chalanes. Yo voy a ser el más importante de toda mi casa. Yo creo que José estaba contento, ¿verdad? José tal vez decía, ¿qué puede salir mal? A ver, Dios mismo me dio estos sueños. ¿Quién se va a poner contra Dios? ¿Quién va a contradecir a Dios? Nadie.
Seguramente todo para José hasta ese momento era miel sobre hojuelas. Todo era bueno, todo era bonito. Vamos a Génesis 37, del 12 al 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. O sea, salieron a chimbear con las ovejas. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, le dice: tus hermanos están allá trabajando, veles por favor, echa un ojito, y vienes, como tú eres el chismoso de la familia, vienes y me cuentas el chisme, a ver si se están portando bien o se están portando mal. Génesis 37, del 18 en adelante, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, los hermanos que odiaban a José, vieron que José venía caminando, dice: antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Hasta dónde era su odio? Que sus hermanos lo querían matar. O sea, no le querían dar un zape o un par de cachetadas para que se le bajara los sueños. Querían matar a su propio hermano, a su propia sangre. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, para que se coma sus sueños, ¿verdad? Sus palabras. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Rubén era el hermano. Lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, este era el hermano más bueno. No lo matemos, nada más échale en la cisterna y que se muera solo, ¿no? O sea, él era el hermano chido, con el que llevaba buena relación. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, ¿verdad? Como cuando se la quitaron a Jesús, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, era un pozo donde pretendían que se ahogara, pero no había agua en ese pozo. ¿Quién le habrá quitado el agua? Nos imaginamos, ¿verdad? Resulta que no había agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, unos comerciantes iban pasando por ahí que vendían estos productos e iban camino a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. O sea, vamos a sacarle mejor una lana, ¿no? Y así cada quien se compra una túnica. Dice: vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ok, aquí empieza lo malo en la vida de José. Todo estaba muy padre, muy bonito, muy fresa su túnica, ¿verdad? Traía su Dolce Gabbana. Lo mandan a ver a sus hermanos lo meten en un pozo, y yo creo que ahí empezó a estremecerse un poquito, a sentir como que ya no estaba tan padre, y luego lo sacan del pozo. A lo mejor él dijo: bueno, ya nada más fue un castigo, ¿no? Nada más fue como darle un zape, y lo agarran y lo venden como esclavo. Aquí la vida de José empezó a cambiar en este momento. La vida de José comenzó a convertirse en un desierto, en un sufrimiento, en algo malo. Yo creo que en ese momento los sueños de José se vinieron abajo, ¿no? Porque él tenía el sueño de que él iba a estar por encima de sus hermanos. Dios le había revelado eso, y yo creo que en ese momento dijo: pues no era así, no es así. ¿Cómo voy a estar por encima de ellos si ahora estoy por abajo? Porque el valor de un esclavo era peor que un perro, porque al perro es quien le ponen comida y le ponen una camita, ¿verdad?
y lo dejas subir a tu cama, si te gusta que tu perrito se suba a tu cama. Pero el valor que tenía José ya era de esclavo, de un objeto. Eso valían los esclavos en aquel entonces, nada. Si tú matabas a tu esclavo no pasaba nada, ni ibas a la cárcel, ni ibas preso. Si tú querías matarlo de hambre y no darle de comer o de tomar, no pasaba absolutamente nada. O sea, el valor de José pasó de estar en la cima a estar por abajo de un animal. Tenía menos valor que una res, que una vaca. Ese era el valor en este momento. Yo creo que José en ese momento se le ha de haber caído el mundo encima. Ha de haber dicho, ¿qué? ¿Y los sueños? Y el consejo, ya no está mi papá para que me consienta y me defienda. Génesis 39, 1 en adelante dice: llevado pues José a Egipto, o sea, por estos comerciantes, dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, lo compra como esclavo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. A pesar de tener posición de esclavo, Dios estaba tomado de la mano de él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, lo pusieron dentro de esa posición de esclavo como el esclavo número 1. Pero al fin de cuentas esclavo. Al final de cuentas seguía en esa misma posición, pero con más confianza, ¿verdad? Y con un poquito de autoridad seguramente sobre los demás esclavos. Dice en el 7, aconteció, en el 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Porque hay algunas cocas en el refri. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, es decir, lo jaló de su ropa, de su túnica, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, y salió. Para los que somos varones y también mujeres, cuando pasan estas situaciones nos está diciendo que huyas, ¿verdad? De repente tenemos esos grupitos de WhatsApp y de Facebook, ay, de amigos de la prepa y de la secu. ¿Te acuerdas que tú me echabas ojitos y yo te echaba ojitos? ¡Huye de esos grupos! ¡Huye! Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea, ahora la mujer dice que él vino y la atacó sexualmente, y ella se puso a gritar. Dice: y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, es decir, el patrón, el esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, su ira. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí estuvo en la cárcel. O sea, parecía que José iba
Después de todo lo malo que había pasado, parecía que iba avanzando. Parecía que ya iba a estar en una posición más decente, no como rey, pero bueno, por lo menos estaba como el jefe de los esclavos, ¿verdad? Parecía que todo iba a mejorar y en ese momento me lo mandan a la cárcel. Lo mandan preso. O sea, pasó de ser odiado por sus hermanos, de ser el niño consentido, a ser esclavo. Y por cierto, no fuera poco, ahora lo consideraban un delincuente sexual. Y lo meten en la cárcel. Aquí estaba José, yo creo que aún más decepcionado, porque el que lo metió en la cárcel era el jefe del ejército. O sea, no era cualquier persona que lo detuvo porque estaba robando en el Oxxo, ¿verdad? Era el jefe del ejército. Potifar era el mayor del ejército de Faraón, ¿sí? Del ejército de Egipto, el imperio más poderoso en ese momento, ¿sí? Si lo comparas con México, a lo mejor sería el principal, el jefe de las Fuerzas Armadas en este país, es el presidente o la presidenta al día de hoy. Ese era el tamaño de la persona que lo mandó a la cárcel y con ira, porque trató de abusar de su esposa. O sea, imagínate la posición de José. ¿Cuándo iba a salir de la cárcel? Nunca. ¿Por qué? Porque prácticamente el mayor líder que existía después de Faraón lo metió a la cárcel. Yo creo que hasta este momento, si tú y yo nos comparamos con José, creo que tú y yo tenemos problemas, pero no tan graves, ¿verdad? No tan complicados. Pasó de consentido a odiado. Después de odiado a esclavo, después de esclavo a delincuente y de delincuente a la cárcel. Este fue el proceso que traía José. ¿Cómo es posible, te pregunto yo, que José encontrara lo bueno dentro de lo malo? La vida de José estaba hecha pedazos. Si tú estuvieras en esa posición, pensarías lo mismo. Mi vida está hecha pedazos. O sea, primero ya no tengo la protección de mi papá, ¿sí? Después me vendieron aquí en esta tierra, Egipto, sin tener familiares, nadie que me conozca, nadie que me eche una manita, nadie que me arrime un taquito, dirían por ahí. Y ahora vengo a la cárcel. ¿Qué podía encontrar José de bueno en esa situación? Te voy a resumir un poquito más la historia. Lo que pasa es que sí es extenso, pero vale la pena que lo estamos leyendo. Mira, José se encuentra en la cárcel. Cuando tengas tiempo, ojalá puedas leer esta parte de Génesis en tu casa. Dice que se encuentra con el copero y el panadero del rey, ¿sí? O sea, el encargado de las copas, que servía el vino, y el panadero del rey, del palacio, fueron llevados a la cárcel. Y ambos tuvieron sueños. Una de las capacidades o de las virtudes que tenía José es que podía interpretar sueños. Entonces estos dos hombres tienen sueños diferentes y José les interpreta los sueños. Estaban en la misma celda, me imagino, o en el mismo patio, y José les interpreta los sueños y le dice: mira, el sueño que tú tuviste va a pasar esto y esto y esto y esto, y el sueño que tú tuviste va a pasar esto y esto y esto y esto, y resumidos les dice: a ti te van a matar y tú vas a vivir y te van a restituir tu chamba. Si tienes tiempo de leerlo en tu casa, te reitero, pero eso fue lo que pasó cuando él estaba en la cárcel. La persona, el copero, que es al que le restituyeron su trabajo, sale de la cárcel, lo vuelven a llevar al palacio y vuelve a trabajar normal. Y se le olvida a José. El otro se murió, el panadero lo mataron. Entonces sacan a esta persona al copero y le restituyen su chamba, a pesar de que le dijo José: no te olvides de mí cuando salgas, échame una ayudadita. Sale el copero y José se le olvida, ni por la cabeza le pasa. No se acordaba de él. Se aventó 2 años en la cárcel José después de esta situación, cuando Faraón tiene un sueño. En Génesis 41:1 dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas
hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón el sueño. Entonces el jefe de los coperos, al que le restituyeron su chamba, que estuvo en la cárcel con José, habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, hebreo, es decir, era cristiano, ¿verdad? Del pueblo judío, pues, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro, o sea, el panadero, fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien me interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, después de que José interpreta estos sueños, 2 años después tiene Faraón unos sueños, los de las vacas que te acabo de leer, y las espigas, y entonces se acuerda el copero y le dice: yo cuando estuve en la cárcel había una persona que interpretaba sueños, era hebreo, era judío, pero él interpretaba. ¿Por qué no lo traen? Y a ver si él puede interpretar los sueños. Y bueno, traen a José, lo traen de vuelta, al palacio, y a partir de Génesis 41, 28 dice: esto es lo que respondo a Faraón. O sea, ya estaba José frente a Faraón. Le dice: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como como José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Quién se lo estaba diciendo? Faraón, el rey de Egipto, el imperio más poderoso en aquel entonces, el hombre más poderoso del mundo. El que iba a estar en segundo lugar iba a ser José. José, el que fue vendido como esclavo, el que estuvo en la cárcel. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sefnat Panea, y le dio por mujer a Asenat,
hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años. ¿De cuántos años? 30. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. O sea, la posición que tenía José en este momento estaba por encima de cualquier persona, obviamente menos del rey, menos de Faraón. Ahora, ¿recuerdas que al principio José tenía 17 años? Y ahorita tenía 30 años. Pasaron 13 años. ¿13 años de qué? De dolor, de tristeza, de no ver a su familia, de no ver a sus padres, de vivir como escoria en cárcel, de sufrimiento, de llorar, de todo eso malo. Ahora viene algo bueno. Pero, ¿por qué tuvo que pasar 13 años? Porque, ¿sabes, familia? Dios nos moldea. Si a José lo hubieran puesto en esa posición a los 17 años, siendo el hijo de papá, el consentido, el chismoso, ¿tú crees que hubieran podido sobrellevar un trabajo como el que le estaban poniendo? Como un chamaco de 17 años inmaduro. ¿Qué tuvo que pasar durante 13 años? Muchísimas cosas malas, muchas, para llegar a lo bueno. No siempre lo que comienza mal termina mal, ni siempre lo que comienza bien termina bien. En manos del Señor las cosas pueden cambiar. No sé qué estás pasando tú, no conozco a fondo tu vida, pero sé que Dios está trabajando contigo. Dice en Santiago 1, 3 y 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí te voy a dar un tip. ¿Alguien ha pedido paciencia a Dios? Señor, dame paciencia. No pidas paciencia. Si le pides paciencia, le estás pidiendo prueba. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tú le pides a Dios paciencia, le estás diciendo, échame otras 3 broncas más. No le pidas paciencia, Señor. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que para que seamos perfectos, lo que nos va a perfeccionar, la prueba, el desierto que tú estás pasando, o que ya pasaste, o que vas a pasar. Tal vez me dicen, pastor, yo ahorita estoy feliz de la vida, tranquilísimo, no tengo bronca. ¿Sabes que van a venir más problemas? Pero tomarlos de la mano de Dios es mucho más fácil. ¿Sabes? Te he dicho también muchas veces que nosotros alargamos los procesos. O sea, si tú traes un proceso, por ejemplo, en tu matrimonio o en tu familia, puede ser que tú alargues tus... O sea, vienen procesos a nuestras vidas, vienen pruebas, vienen desiertos, vienen tempestades, pero cuando nosotros logramos superarlas de manera rápida, como Dios manda y dice en la palabra, ¿sí? A lo mejor tu proceso dura, por decir, 6 meses, ¿no? Es un ejemplo. No quiere decir que eso duren los procesos, pero a veces retrasamos nuestros procesos. Porque esa situación, en lugar de ponerte las pilas, de pedir consejería, de solucionar tu matrimonio, ¿sí?, haciendo las cosas como Dios manda, mejor te la vives peleando con tu esposa y te la vives con problemas matrimoniales durante 10 años. Y eres cristiano o cristiana, pero alargaste tu proceso, en lugar de solucionar en unos meses, que tardaste 10 años en solucionarlo, hasta que Dios te arrastró. Y no es que Dios sea malo, sí, pero a veces Dios nos trae de los pelos. A mí me pasó. Yo me alejé de Dios, y para que yo esté el día de hoy aquí es porque a mí el Señor me agarró, no literalmente, pero me agarró, me dio una buena sanadeada y regresé al redil. A veces nosotros, familia, José seguramente o probablemente alargó su proceso, pero tenía que pasar un proceso. Mira, el oro se funde a más de 1000 grados centígrados para ser moldeado, para formar una pieza hermosa. Si tú traes un anillo o una cadenita o unos aretitos bonitos, pasa por más de 1000 grados. Te estoy hablando del oro puro, ¿verdad?
porque hay muchos metales que se funden a menor temperatura. Pero tiene que pasar por el fuego para moldear, para que el joyero pueda moldear una pieza hermosa, una pieza bonita, una pieza perfecta. Y de esa misma manera, familia, tú y yo tenemos que pasar por el fuego, por lo malo, como José pasó por 13 años. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te está doliendo hoy? Probablemente sí. Pero familia, hay algo bueno dentro de eso malo. Estamos siendo perfeccionados. Me repito, estamos siendo perfeccionados. Pastor, ¿por qué estoy pasando esta situación tan complicada? Está siendo perfeccionado. ¿Cómo una enfermedad, un cáncer no puede perfeccionar? Dios trabaja de diferentes maneras. ¿Cómo un problema económico? ¿Por qué me va mal financieramente? Pues si no estás haciendo las cosas como Dios manda, lo único que estás haciendo es alargar tu proceso. ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? Porque no estás haciendo las cosas como Dios manda. Eres el primero o el último en llegar al trabajo. Te robas algo del trabajo. Es que me robé un clip. ¿Cuánto cuesta un clip? No importa. Vamos, si no haces las cosas como Dios manda, alargamos nuestros procesos. Tenemos que estar más tiempo metidos en el fuego, en el horno, y duele estar en esos procesos. Familia, estás siendo perfeccionada, de ti depende que pases ese proceso más rápido. Yo creo que para José a lo mejor no fue tanto, 13 años, no sé tú, pero yo llegué a los pies de Cristo hace 24 años. Y gracias a Dios que el Señor me alcanzó, me tocó, me jaló de los pelos y de las orejas, y de donde pudo me zarandeó, y el día de hoy estoy aquí delante de Él. Y no estoy hablando de una posición pastoral, estoy hablando de que estoy a los pies de Cristo, de que mis hijas fueron alcanzadas. No tengo cómo pagarle que mis hijas y mis nietos y mis bisnietos y todas mis generaciones, yo declaro en el nombre de Jesús que van a caminar con Dios. Y eso es lo que vale en esta vida. No cuánto dinero puedas tener. Está bien si puedes tener un buen carrito, o un mejor carrito, o una mejor casa, o si te puedes comprar una camisita bonita, está bien, pero no es lo primordial. Lo primordial, lo valioso para mí fue que, por ejemplo, mi familia fuera alcanzada. Eso es súper importante para mí. Amo al Señor y estoy agradecido con Él, porque ellas no tuvieron que vivir las estupideces que yo viví en mi juventud. Entonces, estamos siendo perfeccionados, familia. Yo la verdad es que tuve que pasar cosas complicadas, tuve que pasar mucho dolor y sufrimientos, y fueron años de dolor y sufrimiento en mi vida para estar aquí el día de hoy parado frente a ti. Yo no sé qué estás pasando tú, familia, cuál es tu prueba, cuál es tu situación, pero sí te quiero decir que Dios está trabajando, que Dios te está perfeccionando, que no es en balde lo que estás pasando. Dios te está moldeando. Y sí hay algo bueno dentro de lo malo. Si sigues leyendo el capítulo en tu casa, ya no me quise extender más porque es bastante, tú vas a ver que José, cuando llegó a esta posición de estar en el segundo hombre más poderoso del mundo, ¿sí? José era un hombre íntegro, honesto, misericordioso, con templanza. Muchísimas virtudes vas a encontrar en José. Ojalá tengas oportunidad de leerlo en tu casa, pero eso no lo tenía a los 17 años. Ese hombre no era él a los 17 años, cuando le presumió a sus hermanos: ustedes van a ser mis ayudantes y yo voy a ser el número uno. Van a estar bajo mi autoridad. Tuvo que ser procesado para llegar a ese nivel. Lo que estás pasando, familia, es para tu bien. Aunque te duela y aunque me duela, tenemos que ser procesados. Dice Romanos 8:28, te lo dije hace rato, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿alguien de aquí ama a Dios? Levántame su mano el que ama a Dios. Okay. Dice aquí: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Que se me descomponga el coche me ayuda bien, sí. Dice todas las cosas, ¿no? Que me enferme me ayuda bien, sí. Que me haya quedado sin trabajo me ayuda bien, sí. Pero siempre y cuando entiendas o entendamos que es para ser procesados, ¿verdad? Y que te caiga el 20. Porque el problema, familia, es que como seres humanos no nos cae el 20. Entonces vivimos en la prueba. Y la prueba se hace en nuestra casa, en nuestra prisión. O sea, tienes un problema, por ejemplo, de vicios, ¿ok? Y entonces tú tienes un alcoholismo, por ejemplo. Y entonces vienes a la iglesia y Dios te toca y Dios te habla, o vas a un congreso y dejas de beber. Y a los 15 días regresas a la misma cárcel. Porque estamos acostumbrados. Ya habías salido de la cárcel, ahí regresas. Y otra vez vives por los suelos. De repente otra vez te cae el 20 y vuelves a salir. ¿Sí? Y estás un mes limpio y otra vez regresas a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque no nos cae el 20. Y nos podemos perder 10 años de nuestra vida, ¿sí? Estoy hablando de vicios, pero tal vez no es el tema principal aquí, pero todos sabemos de qué pie cojeamos, ¿verdad? Tú sabes de qué pie cojeas. Si tus problemas son matrimoniales, hay que solucionarlos. Aquí estamos, te lo he dicho muchas veces, mi esposa y yo estamos para servirte. Si tus problemas son económicos, aquí estamos para servirte, para guiarte más a lo que diga la Biblia. Si tus problemas son laborales, aquí estamos para servirte. Hay personas que sus chambas normales duran 6 meses, 3 meses. Trabajan 6 meses y ya los corrieron. Y agarran otra chamba y 6 meses y ya perdieron 10 o 20 años de su tiempo. ¿Por qué? Algo están haciendo mal. Porque lo que están haciendo no es conforme Dios manda. Porque si no, entonces toda la palabra sería mentira. Te estoy hablando de una ley de la siembra y la cosecha. Si tú no cosechas bien es porque no estás sembrando bien. Punto. Si tú cosechas amor con tus hijos, ¿sí? Cuando seas grande vas a recibir amor de tus hijos. Si tú, por ejemplo, una amistad la tienes que sembrar, le tienes que dedicar tiempo. ¿Quieres hacer amistad? Tienes que dedicarle tiempo a esa persona, platicar con él, te echar unos taquitos. La amistad también se siembra para que se coseche. Realmente es que los cristianos, familia, en todo lo que es nuestra vida, debe de estar inmiscuido Dios, en medio. Mira, mi esposa y yo somos muy felices, vamos a cumplir, ahorita en noviembre, vamos a cumplir 17 años de casados. Y 8 años de novios, o sea, llevamos 25 años juntos. Y sabes, te lo he dicho en otras ocasiones, si estamos como estamos, no somos el matrimonio perfecto. Si tú le preguntas, yo le caigo súper gordo a veces, y ella me cae súper gorda a veces, porque no somos perfectos, pero ¿sabes qué? Si hemos llegado hasta aquí, es porque Dios está en medio de nuestra vida. Nada más. No hay trucos mágicos. Decidimos abrir la puerta a Dios y que se formara un cordón de 3 hilos, dice en la Biblia. Un hilo es ella y otro hilo soy yo. ¿Y quién es el tercer hilo? Decidimos construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Si tú amas a Dios, familia, te reitero que todo lo que estás pasando es para tu bien. Lo que pasa es que también a veces nuestra visión es limitada. A veces no vemos más allá. Nuestra mirada tiene 1 metro, de verdad, yo me he dado cuenta. O sea, no nos damos cuenta de lo que viene, de lo que nos va a mandar Dios. No nos damos cuenta porque nuestra visión es limitada. Pero sabes, Dios sí sabe lo que viene para ti. Hace ratito le comentaba a una persona antes de que empezáramos, Dios tiene planes para ti, para tu familia. Y no es que yo sea el choro que le digo a todos. Es un plan, Dios te quiere crecer, Dios quiere que crezcas en esta iglesia, Dios te quiere usar para bendecir a las demás personas. ¿Tú qué sabes si Dios no te quiere levantar un día como pastor o pastora? Yo no se lo pedí a Dios, te lo he dicho muchas veces, pero Dios nos levantó. ¿Y sabes por qué nos levantó?
porque hicimos las cosas como Dios quiere y nuestros pastores nos dijeron, ni siquiera lo pedimos nosotros, porque somos muy buenos, no, simplemente porque decidimos caminar a la manera de Dios. Dios te está librando de ciertas cosas a través de esos procesos, familia. A mí me libró seguramente o probablemente de la cárcel, de un alcoholismo, de un divorcio, de acabar a lo mejor yo con mi familia, de pasarles maldiciones a mis hijas. ¿Sabes que a veces no nos damos cuenta porque no leemos la Biblia? Pero todas las maldiciones sexuales que tú traes a tu vida, se las estás pasando a tus hijos y a tus hijas. Lo dice en la Biblia. Oye, está grave, ¿verdad? Yo no quiero maldecir a mis hijas. También dice en la palabra, por cuanto te olvidaste de mí, me olvidaré de tus hijos. De repente se nos olvida y no venimos a la iglesia en un año, y no leemos en un año, y no oramos en un año, y dice la palabra, por cuanto te olvidaste de mí, me voy a olvidar de tus hijos. ¿Alguien de aquí quiere que Dios se olvide de sus hijos? No, que Dios lo mande, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero hay que leer la Biblia y hay que enterarnos de qué dice la Biblia. ¿Sabes? Te he dicho en otras ocasiones una frase que me gusta mucho y que no es cristiana, que dice, ningún capitán experto se formó en aguas en calma. Está padre la frase, no es bíblica. Ningún capitán, se refiere a un barco, ¿verdad? Experto se formó en aguas en calma. Un capitán que se formó como capitán, ¿verdad? No se formó estando en la playa descansando bajo el sol. Tuvo que pasar tempestades. Y sabes, de la misma manera nosotros nos estamos nos está formando Dios a través de esas tempestades. Así que si tú has estado pasando situaciones complicadas, créeme que si has estado caminando con Dios, esforzándote, vas a encontrar lo bueno de lo malo. A lo mejor hoy no lo vas a ver, a lo mejor hoy no lo vas a entender incluso, pero todo, dice la palabra, que todo lo que estás pasando malo, va a haber algo bueno, va a haber una recompensa. Hay un motivo, hay una formación, hay un perfeccionamiento en nosotros. No es en balde, no importa tu situación, no es en balde, y es la palabra que quiero que te lleves en tu corazón. ¿Puede haber algo bueno dentro de lo malo? Sí. José recibió lo bueno, pero primero pasó lo malo. ¿Qué de bueno recibió? Ya te lo expliqué. Pero ¿qué de malo pasó? Mucho. Entonces, familia, Dios tiene una promesa para ti. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que atesores esta palabra en tu corazón, que no proviene de mí, que doy mi palabra, es palabra del Señor, es palabra de Dios. Dios tiene un propósito. Cada domingo que me paro yo aquí al frente, no es para platicarte mi vida o platicarte dos chistes, es porque el Señor me usa para bendecirte, para que tú te lleves esa palabra y la pongas por obra. Ponte sobre tus pies, familia, por favor. Sabes, el Señor te ama, el Señor te anhela. A muchos de ustedes, Dios está esperando que tú le digas sí, acepto, como el novio, ¿verdad? Cuando está en el altar y la novia le dice sí, acepto, ¿aceptas? Sí, acepto. Eso es lo que está esperando de algunos de ustedes. Que tú le digas sí, acepto. Sí, la verdad es que la he regado. La verdad es que hoy me cae el 20 de aquello que estoy pasando, que estoy sufriendo y que no puedo superar, eso malo que estoy viviendo. Hay algo bueno que tú me vas a mandar, pero no lo había entendido, Señor. No me había caído el 20 de que voy a tener que trabajar en ese ámbito de mi vida conforme a tu palabra para entonces poder superar esa prueba. Cierra tus ojos, por favor, y acompáñame en oración. De este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar.